La siguiente entidad que vamos a discutir dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo es lo referente a la enfermedad trofoblástica gestacional. Una enfermedad de amplio espectro que básicamente está supeditada pues, a la proliferación atípica del tejido trofoblástico asociado a la gestación. La clasificación de esta enfermedad básicamente se va a, digamos, a basar en aquellos criterios histológicos y clínicos que pueda presentar esta enfermedad, pero finalmente siempre es necesario un diagnóstico histológico para un manejo y un tratamiento eficaz. La enfermedad trofoblástica gestacional la podemos dividir en aquellas enfermedades que están asociadas con benignidad, y esto involucra la mola hidatiforme, la cual puede ser completa o puede ser incompleta o parcial. Y están pues aquellas entidades que están en relación con una enfermedad maligna neoplásica, y acá pues está agrupado lo que es la mola invasora, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico del sitio placentario. Empecemos por lo, digamos, benigno, es decir, la enfermedad molar, o también conocida como embarazo molar, o más comúnmente conocido como la mola hidatiforme. En esto, la enfermedad pues va a consistir en la forma, digamos, lo principal o lo primordial que hay que encontrar, y que son la dilatación de las vellosidades coriales con una hiperplasia trofoblástica en la cual se pierden los vasos sanguíneos fetales. Generalmente la enfermedad ocupa toda la cavidad endouterina, pero muchas veces incluso se puede encontrar la enfermedad en la luz o en el lumen de las trompas de falopio, y a veces incluso del ovario, lo cual realmente es infrecuente. La ausencia o la presencia de un feto nos ayuda para clasificarlas como molas completas o como molas parciales. La mola completa es o se presenta pues como un acúmulo o una masa de vesículas cuyo diámetro va a variar. Pueden ser minúsculas, milimétricas, o incluso algunas pueden alcanzar incluso algunos centímetros, y que tienen la particularidad de disponerse como racimos de uvas. La estructura histológica básica es la llamada por los patólogos, los anatomopatólogos, como la degeneración hidrópica y el edema del estroma velloso. Habíamos mencionado que hay ausencia de vasos sanguíneos, hay una proliferación del epitelio trofoblástico que es en grado variable, y para ser catalogado como una mola hidatiforme completa tiene que haber ausencia de feto y de membrana amniótica. Y esta es la imagen como vemos cuando hemos hecho la evacuación, o muchas veces como es la imagen cuando las pacientes acuden a la emergencia trayendo pues lo que les llama la atención que han expulsado por vía vaginal. Estas vesículas, como ustedes ven, que en realidad pues es producto de aquella degeneración hidrópica de las vellosidades que hemos estado mencionando. Si nosotros queremos trasladar los componentes genéticos de la enfermedad molar, vemos que la mola completa es producida por la fertilización normal o anormal de un ovocito totalmente anormal, es decir, que no contiene DNA, que no contiene la carga genética materna. Puede haber la fecundación por dos espermatozoides o simplemente por un espermatozoide también anómalo. Entonces finalmente, si bien ese huevo, ese cigoto nos da un cariotipo aparentemente normal o diploide, en realidad pues toda la carga genética viene a estar constituida por lo que le brinda la parte paterna. La mola parcial, la diferencia, es la fertilización de un ovocito normal, es decir, con un número haploide de cromosomas, pero este puede ser fertilizado por dos espermatozoides a la vez, o por un espermatozoide que tenga una carga diploide, para finalmente pues tener un huevo con una triploidía, es decir, con 69 cromosomas, o con tres pares, o tres grupos, mejor dicho, cromosomiales. También hay diferencias fuera de lo genético entre la mola parcial y la mola completa. Por ejemplo, en primer lugar, en que el embrión y el feto está presente en la parcial, mas no así en la completa. El edema de las vellosidades que hemos estado mencionando, por lo general en la mola parcial es focal, mientras que en la completa es difusa y en realidad abarca todo el contenido de la cavidad uterina.
Y en cuanto al trofoblasto, en la parcial es variable, es focal con leve o moderada degeneración, mientras pues que en la mola completa es variable, leve o intenso. El diagnóstico, por lo general, en la mola parcial se ve confundido muchas veces con un aborto retenido, en el cual la gestación no progresa y se ve que hay ausencia de la actividad cardíaca fetal. Mientras que en la completa, el diagnóstico se hace pues por el hallazgo ecográfico de una gestación molar. En la mola parcial, el tamaño del útero, por lo general, no va o va con una discordancia de acuerdo al retraso menstrual, y son como úteros que no crecen adecuadamente o crecen menos para la edad gestacional esperada, a diferencia de la mola parcial, en el cual puede haber un crecimiento tan rápido que escapa, digamos, a la concordancia con el retraso menstrual. Es decir, que son úteros muy grandes para la edad gestacional y que muchas veces incluso hasta nos confunden o pensamos que podría tratarse de un embarazo gemelar. Los quistes tecaluteínicos son raros, de aparición rara en la parcial, mientras que son frecuentes en la completa, y las complicaciones médicas también son más frecuentes en las completas que en la parcial. Y en cuanto a la malignidad en la cual podría degenerar la enfermedad, esta se presenta casi en la quinta parte de las gestantes con mola completa y muy raramente, menos del 5%, en las de mola parcial. Entonces la mola hidatiforme parcial va a presentar solo cambios focales, y lo básico pues es que se va a presentar en este caso la presencia de un producto, es decir, un embrión o un feto. El edema que se va a presentar en las vellosidades es de evolución lenta, ¿ok? Y en otras incluso pueden presentarse vellosidades totalmente indemnes con circulación fetoplacentaria, incluso hasta funcional. Y esta es la imagen, como vemos, un pequeño embrión o feto, en la cual acá a nivel placentario se pueden ver algunas degeneraciones hidrópicas representadas por aquellas, digamos, vesículas que se puedan presentar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una gestante pueda, digamos, complicarse con esta enfermedad? A la cabeza, el estado nutricional bajo, que es propio o es frecuente en nuestro medio, un nivel socioeconómico también bajo, y sobre todo que se presente en los extremos de la vida, es decir, gestantes añosas, aquellas mayores de 35 años, o gestantes adolescentes menores de 20 años. Y sobre todo pues en aquellas mujeres que ya hayan tenido un antecedente de en gestaciones anteriores haber padecido la enfermedad. ¿Cómo es el cuadro clínico? Básicamente pues tiene que ir asociado con sangrado o con hemorragia, por eso está catalogada entre las hemorragias de la primera gestación del embarazo. Algunas pueden llegar a la emergencia con la expulsión de las vesículas, ¿ok? El útero, sobre todo en la completa, es de un crecimiento normalmente rápido. Hay ausencia del latido cardíaco fetal, ya sea en la completa o en la parcial, por lo que hemos explicado, ¿ok? Y puede haber en la parcial sobre todo la aparición de hipertensión inducida por el embarazo, incluso antes de la 24ª semana de gestación. También se asocia por la cantidad, digamos, comparada con una gestación normal, con la cantidad o la concentración aumentada de la hormona gonadotrofina coriónica, hay más asociación con la presentación de hiperemesis gravídica. También los quistes tecaluteínicos, como son la frecuencia aumentada en las molas parciales, que incluso pueden llegar a ser quistes que se presentan bilateralmente y los cuales realmente, si es que no se complican, es decir, no sufren torceduras sobre su pedículo, en realidad simplemente después de evacuar hay que hacer un seguimiento porque estos regresionan por sí solos y no necesitan ningún tipo de cirugía. También se ha visto que sobre todo en la mola completa puede haber asociación sobre todo con un estado incluso de tirotoxicosis, porque normalmente la gestante durante las 12 primeras 14 semanas cursa con un periodo de hipertiroidismo fisiológico, y eso tiene también relación con la hormona gonadotrofina coriónica, y por lo tanto sería la explicación de que estas mujeres pudieran presentar esta complicación tempranamente. El diagnóstico acá también básicamente es por la historia clínica, ¿ok? Por el dosaje de la subunidad beta, que más que todo para el diagnóstico sobre todo nos va a servir para el seguimiento de los casos, y acá también cobra mucha importancia los hallazgos ecográficos.
Hallazgos ecográficos que, como ustedes pueden ver acá, están en relación con estas imágenes a nivel pues de lo que corresponde a la cavidad endometrial, en la cuales se ven pues estas imágenes anecoicas, hipoecogénicas, que representan en realidad la degeneración hidrópica de las vellosidades y que pueden adoptar diversos tamaños, como ustedes pueden ver, y que ecográficamente se les conocen como el signo de la nevada. Algunos también le conocen como el signo del panal de abejas o del queso suizo. Incluso nos puede ayudar sobre todo la valoración a nivel de estas degeneraciones, como ustedes ven, de la tecnología Doppler, en la cual se demuestra que hay poca vascularidad a ese nivel porque los vasos se han perdido desde el punto de vista histológico, como lo habíamos mencionado anteriormente. El tratamiento o el manejo de estas pacientes consta de dos fases bien definidas. La primera va a ser la evacuación de este tejido anómalo, y la siguiente, no menos importante que la anterior, la evaluación subsiguiente con el fin de identificar una proliferación trofoblástico o cambios cancerosos persistentes. Algunos recomiendan, de acuerdo pues a los factores de riesgo, incluso una quimioterapia profiláctica. Acá puede haber un legrado, ya sea por aspiración o por curetaje, y vamos a estar ayudados sobre todo por los oxitóxicos, las prostaglandinas, y raramente se debe de llegar, o a veces tenemos que llegar a una histerotomía para extraer todo este material anómalo, e incluso más infrecuentemente el llegar a hacer una histerectomía. Luego de que hemos hecho el vaciamiento uterino, se debe evitar el embarazo por lo menos unos 6 meses. Esto lo comenzamos a hacer para que la mujer adopte un método anticonceptivo eficaz con la finalidad de que no quede embarazada, porque si no nos podría confundir con la elevación de la subunidad beta, que en realidad resulta un marcador endógeno, un marcador natural, para controlar o para, mejor dicho, vigilar o monitorizar la enfermedad. Generalmente la medición de la subunidad beta se debe hacer primero quincenalmente hasta que los niveles se normalicen, y después cada mes por unos 6 meses para indicar el alta si es que no ha habido ninguna recurrencia. Existen factores que nos van a llevar a que las pacientes con una enfermedad molar tengan pues un pronóstico malo, u otros un pronóstico bueno, que generalmente es favorable en el 80% de los casos con una reversión espontánea. Sin embargo, aquellas pacientes que hayan tenido subunidades mayores a 100.000, que hayan tenido un mayor tamaño del órgano uterino, que hayan presentado quistes luteínicos, sobre todo más de 6 centímetros, o aquellas sobre todo, digamos, añosas o muy añosas, por ejemplo, las que tengan más de 40 años, o aquellas incluso que se puedan haber, que se reportan casos incluso mayores de 50 años, estas van a aumentar sobre todo pues las posibilidades tanto de invasión y de metástasis, con un 37% en las mayores de 40 años o hasta un 56% en aquellas que superan los 50 años. Y lógicamente las que tengan una enfermedad recurrente, el riesgo va a aumentar de metástasis y de malignidad en 3 a 4 veces comparadas a aquellas que no hayan tenido nunca la enfermedad. La otra parte constituye pues el grupo de las enfermedades malignas o de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, que comprendían aquellas 3 entidades que habíamos mencionado al inicio. Casi siempre van a aparecer después de alguna forma de embarazo o después de él, es decir, la mitad después de una molidatiforme, la cuarta parte después de un aborto e incluso una cuarta parte después de un embarazo que aparentemente ha transcurrido normalmente. Y generalmente se comienza a sospechar porque comienzan a elevarse nuevamente los niveles de la subunidad beta. El coriocarcinoma, una de las entidades, es considerado pues un carcinoma del epitelio coriónico, teniendo pues un cuadro característico macroscópico con una masa de un crecimiento muy rápido e invasivo, sobre todo en el miometrio y en los vasos, lo cual va a ocurrir pues o va a originar que haya una hemorragia y una necrosis. A la microscopía se ve pues que las células trofoblásticas penetran los músculos y los vasos, pero sobre todo se establece que hay una anaplasia celular. Esta entidad, el coriocarcinoma, tiene la característica de ser pues o de dar rápidamente metástasis, en especial por vía hemática, y la principal estación es el pulmón y en segundo lugar la vagina.
pero también puede incluir la vulva, riñones, el hígado, el encéfalo, los intestinos, etcétera. ¿Ok? Esta masa pues de crecimiento rápido, con una histología y con una anaplasia, como ustedes pueden ver, pues característica, en la cual las metástasis pueden llegar al encéfalo, pueden llegar a nivel pulmonar, etcétera, etcétera. La segunda entidad es la llamada mola invasora, que anteriormente también se le conocía como la mola de Struens, en la cual hay una proliferación trofoblástica también, la cual es excesiva, pero hay una penetración sobre todo por parte de estas células, ¿ok?, incluidas las vellosidades completas, y que generalmente comienzan a horadar el músculo uterino y comienzan a perforarla, ¿ok?, y no tiene tendencia, a diferencia del colocarcinoma, a enviar metástasis generalizadas, sino básicamente es por contigüidad, en el cual pueden incluso perforar el músculo uterino y causar un sangrado hacia la cavidad pélvica. Y por último está el tumor trofoblástico del sitio placentario, que aparece en aquel sitio en el cual se había implantado la placenta después del embarazo, y que histológicamente acá predominan sobre todo las células citotrofoblásticas, las prolactinógenas, y pocas productoras de gonadotrofinas. Es por lo tanto que en esta entidad incluso los niveles del HCG pueden ser normales o altos. Sin embargo, la hemorragia es el síntoma principal de esta parte de la neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, el cuadro clínico para estas entidades básicamente es el sangrado o hemorragia continua o intermitente, ¿ok? Puede haber la perforación uterina, sobre todo en la mola invasora, dando un cuadro de hemorragia intraperitoneal, ¿ok? O se pueden detectar incluso las tumoraciones tanto en la vulva, en la vagina o en aquellos órganos a donde ha dado una metástasis la enfermedad. Pueden existir marcadores pronósticos, esto indicado por la Organización Mundial de la Salud, como ustedes ven, de acuerdo a todos estos parámetros en los cuales se les comienza a dar un puntaje. Por ejemplo, el embarazo previo, los meses luego del embarazo en la cual se presenta la enfermedad, el dosaje de la subunidad beta, las tumoraciones, la localización de las metástasis, etcétera, etcétera. Finalmente, en esta lista de cotejo uno hace la puntuación y se le puede calificar de 7 o menos con bajo riesgo y de 8 o más de 8 como alto riesgo. Incluso la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras clasifica o hace el estadiaje de acuerdo a cómo se comporta la enfermedad. Es decir, en el estadio 1 la enfermedad va a estar limitada al útero, en el 2 fuera del útero pero limitada al aparato genital, y a la 3 con metástasis en el pulmón o sin afectación del aparato genital femenino, y la 4 cualquier otro tipo de metástasis. El tratamiento o el manejo de estas neoplasias con o sin metástasis que sean de poco riesgo es la administración sobre todo de un solo quimioterápico, y a la cabeza lo que usan los oncólogos médicos son el metrotexate. Sin embargo, como alternativa también está la actinomicina D, o cuando la neoplasia es de alto riesgo ya comienzan a hacer las combinaciones, que según la experiencia del oncólogo médico debería pues de combinarse ya el metrotexate o la actinomicina con el etopósido, la ciclofosfamida o la vincristina. Acá también tiene que haber un seguimiento estrecho en el cual se hace un recuento sanguíneo y estudios bioquímicos cada 3 meses, pero lo primordial es el marcador que hemos mencionado, el marcador tumoral natural, es decir, la subunidad beta, en la cual se debe hacer semanal por 4 meses, mensual por 4 meses y trimestral por 1 año, indicando pues que las pacientes deben de ser pues sometidas a una anticoncepción muy eficaz durante 1 año posterior a que se ha realizado la quimioterapia.